Eso te iba a preguntar, que si nos contabas alguna de las emblemáticas cosas que aparecen en tu libro. El libro se llama, le repito, Queremos hablar, las voces de la influenza. Lamentablemente, por cuestiones de espacio, de las 30 que realicé, solo pude plasmar 12 en el libro, pero todas muestran un ángulo distinto de la enfermedad. Te quiero platicar de una que me marcó a mí mucho, es la segunda, que se llama Sueños Rotos. Es de una familia que se llama el padre Tomás Llorente y la mamá Nancy. Ellos tienen un hijo que está por cumplir 2 años de edad. He recibido en diferentes pequeñas clínicas hasta que llega al Hospital General de la Ciudad de México. Ahí en el hospital el niño muere por negligencia. No se dan cuenta que trae un padecimiento por una sonda que ya traía, y asimismo se van acumulando una serie de errores humanos, los cuales llevan al fallecimiento del pequeño. Y sobre todo aquí hay algo muy importante. El propio Álvarez y Casa, cuando me reuní con él para que hiciera un dictamen de todas las historias, encontró que lamentablemente en las 30, sin que hubiera la excepción de ninguna, todas presentaban una violación de derechos humanos, ya sea por acción o por omisión. Y en este caso es triste porque los sueños de una familia se truncaron, porque estos padres nunca van a saber cuál era la primer palabra que iba a decir el niño, a qué se iba a dedicar, qué deporte le iba a gustar hacer. Y vemos cómo dentro del hospital a estos pobres señores no les explican la situación. Un día les dicen que el hijo está bien, al otro día les dicen que está mal. Lamentablemente tratan de ocultar que el niño tenía influenza. Nunca les dicen que tuvo influenza hasta que ya fallece y le hacen la necropsia. Y cuando lo aíslan al niño y los padres preguntan por qué está solo, pasan al pequeño al área de maternidad, donde a raíz de esto se contagian todos los niños que están también ahí. Entonces vemos cómo día tras día de este peregrinar, que fue por cercano a un mes, tanto la familia como el niño sufrió. Al final, cuando fallece el menor, los doctores, sin ninguna calidad humana, llegan y les dicen que el niño falleció, que lo pasen a ver. Los padres es una imagen que se arrepienten y no pueden borrar de la mente, porque cuando ellos entran, el niño ya estaba con tantos piquetes y con tantas cosas que no lo reconocen. Llegan los padres, lo abrazan, le dan un beso, y llegan los doctores sin escrúpulos y les dicen que si ya acabaron, que se lo tienen que llevar. Y así vamos viendo cómo esta situación se repite en este y en otros casos y realmente estas historias lo que buscan es que las personas se den cuenta de cuál es la realidad. Eso me quería preguntar, el sistema, Rogelio, porque tenemos poco tiempo, el sistema está roto completamente, está descompuesto completamente nuestro sistema de salud pública, con los testimonios, y cómo juxtapusiste estos testimonios a la realidad de la salud pública mexicana. Aquí hay algo muy importante: la crítica es necesaria, pero también tiene que ser a la vez propositiva. De ahí porque yo en este libro busqué al Tecnológico de Monterrey, a la Facultad de Medicina y al EGAP, para que hicieran la parte propositiva y dijeran qué es lo que se necesita hacer, ellos que son expertos, para mejorar la situación. Proponen que se debe de hacer una reforma al sistema de salud y que sobre todo se busque garantizar la salud, cuando vemos que en la Constitución se encuentra el derecho a la salud, pero no se da. Y realmente lo que busca este libro es que las personas que lo lean se den cuenta qué es lo que está pasando, porque lamentablemente los mexicanos vivimos una crisis de valores y social, porque, por ejemplo, en el caso de las ejecuciones, en este sexenio van cerca de 15,000, y a los mexicanos por tal bombardeo mediático y político ya no nos conmueve, ya no llegamos a la indignación. Sí, es increíble, ¿no? Y en el caso de la influenza sucede lo mismo. Hubo tal bombardeo que ya se nos hace como normal. Hay casos de personas que creen que fue un invento, y sobre todo han fallecido cerca de 600 personas, hay cerca de 60,000 contagiados, pero lo irrelevante son las cifras, porque en muchos casos no se aplican las pruebas de manera oportuna, o simplemente no se aplican para saber cuál es el número real. Pero lo importante es conocer la situación, y sobre todo que nos demos cuenta que al tener 50 millones de personas en pobreza, pero sobre todo que tú, yo o el que nos está escuchando podríamos estar en el lugar de estas personas, deberíamos de entender la situación
pero sobre todo debemos de ser una sociedad participativa. Sí, mucho más participativa, mucho más crítica, como decía. Y para poder participar debemos conocer para poder exigir. Y de esta manera es la única forma que va a cambiar el país, porque esa crisis de valores está repercutiendo en todo, y del compromiso que yo sentí, lamentablemente busqué a varias editoriales, pese a que les interesó el libro, a mí me interesaba que fuera más allá de la propia divulgación. Yo quería... Lo estás publicando tú, ¿verdad? Lo estoy publicando en lo personal porque sí. Yo quería donar las ventas, y de ahí, cuando todas las editoriales quieren hacer el libro pero sin donar, es cuando decido hacerlo en lo personal. Y lo que hago es que yo tenía guardado el monto del Premio Nacional de Periodismo, al igual que las regalías de mis otros 2 libros. Que te habías ganado, ¿no? Y quería que ese monto que tenía guardado tuviera un fin especial. Aquí vi la oportunidad y decidí que las ventas de este libro se donaran de manera íntegra a la investigación de la UNAM, porque es un área que lo necesita mucho, lo necesitan los mexicanos, y sobre todo creo que es una manera de poner un granito. Claro. Y también a este esfuerzo se sumó el premio Nobel José Saramago, que te hizo el prólogo, ¿no? Me hace el prólogo generosamente. Me pongo en contacto con él, y cuando conoce las historias de tantos mexicanos y lo que estaban padeciendo, decide tomar la iniciativa y generosamente me entrega un ensayo. De igual manera le mando un borrador a José Emilio Pacheco, y luego de ver todas las historias tan conmovedoras me regala unas líneas donde describe el trabajo que se había hecho. Entonces realmente se suma mucha gente a este esfuerzo para tratar de entender, y sobre todo de que las personas se den cuenta cuál es la realidad del vecino, porque a diferencia del 85, cuando el gobierno no actúa de manera oportuna y la sociedad civil sale y hace frente y ayuda al de al lado, en este caso, como nosotros mismos éramos la amenaza, hubo mucha gente que fue segregada. Nos quejamos de gobiernos internacionales cuando cerraron aeropuertos, así es. Cuando hacían a los mexicanos a un lado, y lamentablemente en nuestro país lo estuvimos haciendo nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos. Rogelio, se me acaba el tiempo, pero ya circula tu libro. Está lamentablemente también la parte de distribución. No quisieron bajar los porcentajes para que pudiera donar más, y está de venta exclusiva en Sanborns porque ellos fueron conscientes de la situación. Pues gracias, mucho éxito, Rogelio, y bueno, pues ya está el libro publicado. Enhorabuena por estos testimonios, y pues que se genere esta conciencia crítica a través de Queremos Hablar, las voces de la influenza. Muchas gracias. Al contrario, podríamos ser tú o yo o cualquiera que nos esté escuchando. Sí, eso es lo más, ¿no?, de esta circunstancia. Gracias, mucho éxito y enhorabuena por el texto. Te agradezco, muy buenos días. Rogelio Cárdenas Estandía, autor del libro Queremos Hablar, las voces de la influenza.